Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Buenas tardes. Vamos a comenzar porque nos hemos enterado de que después a las 9 hay fútbol y ya vamos a intentar ser breves y si al final nos da un poco de tiempo nos gustaría también oír sus opiniones y que participaran en estos actos. Bueno, mi nombre es Teresa López, soy candidata al Senado por Unidos Podemos, voy en el número 3 en la candidatura al Senado y soy de Izquierda Unida. Saben que en esta ocasión vamos unidos, Izquierda Unida, Podemos, ECUO, Las Mareas, toda la gente que se ha manifestado en este país para recobrar nuestra dignidad y nuestro país, y por eso yo estoy muy contenta y la verdad es que he tenido mucho gusto de participar en esta campaña. Ya estamos en el tramo final, junto a mis compañeros y compañeras, nos hemos recorrido toda la provincia de Ávila. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque en todas partes nos vamos encontrando con gente que empieza a sonreír de otra manera, que empieza a mirarnos con buenos ojos y que empieza a entender que somos la solución, que somos el cambio. Yo voy a hacer una intervención breve porque somos 4 los que vamos a hablar y simplemente decirles que en estos momentos, en este país, estamos viviendo un momento histórico, un momento en el que vamos a ser protagonistas de un cambio fundamental, que va a ser el cambio que vamos a dar a las políticas económicas del neoliberalismo, de la derecha, que durante estos últimos años han dejado al país pues, en una situación de extrema desigualdad y con un aumento muy importante de la pobreza. Nosotros hemos llegado a esta situación aquí en España porque, como todos ustedes saben, como todas vosotras y vosotros sabéis, durante los últimos años la crisis económica ha sido afrontada con unas políticas de austeridad para los de abajo, de austeridad para los de la clase media, de las clases más humildes, por mandato de Europa, por mandato de la señora Merkel y de las economías pudientes de los países europeos del norte. Entonces, estas políticas austericidas, estas políticas no han hecho más que agravar el problema que creó la crisis económica cuando se pinchó aquella enorme burbuja inmobiliaria en la que estuvimos inmersos durante bastantes años. Se acordarán ustedes de aquello de que en España era el país donde uno más pronto se podía hacer rico, de que en España era el país donde más casas se construían, más que en toda Europa, que en el país era el país en el que ibas al banco a buscar una hipoteca y te daban 2 o 3 o las que quisieras, y que todo eso, cuando se hundieron los mercados, aquellos que habían funcionado de esa forma ficticia, sin tener realmente detrás una economía que sustentara esas especulaciones monetarias, pues cuando eso pinchó, los que pagamos el pato fuimos los que menos teníamos, porque desde luego que los ricos han sido más ricos durante todo este tiempo, han legislado, han organizado todo para poder seguir siendo los que saquen más partido a la crisis, los que saquen tajada de la crisis, mientras que las personas que se quedaron sin el empleo, las que no pudieron llegar a fin de mes, las que no pudieron pagar su hipoteca, se han quedado en la casa y en la calle, sin casa y además en una pobreza extrema, en algunos momentos muy dura, ¿no? Muy sangrante para todos nosotros. Nosotros que éramos la generación que pensábamos que nuestros hijos iban a vivir mejor, pues hemos visto cómo nuestros hijos han acabado sus carreras y no tienen trabajo, tienen que buscarse la vida de mala manera con trabajos muy precarios o han tenido que emigrar al extranjero a buscarse la vida, cosa que nunca pensamos que pudiera ocurrir. Entonces, como nosotros queremos un país mejor, un país para todos, un país en el que todo el mundo pueda hacer su proyecto de vida y que esté pensado para las personas, no para los mercados, no para los capitales, nos hemos unido, como os decía al principio, para proponer una alternativa. Y la alternativa es nuestro programa. Entonces, en nuestro programa tiene varias
facetas. Una, en primer lugar, es la económica, es la que trata de rescatar a las personas que están en peores situaciones, y para eso tenemos un programa lleno de medidas en las que el Estado pensamos que tiene que invertir dinero público para crear empleo, para que todas las personas tengan una renta garantizada que les permita vivir con dignidad, para que los autónomos y las pymes, que son también otros de los sufridores de esta crisis, no se vean atenazados por todas las cuotas y todos los impuestos que tienen que pagar, y que cada uno pague según las ganancias que tenga. Y también sacar el dinero para todo eso de aquellos que tienen más y que ahora mismo viven en la opulencia, evadiendo sus capitales a Panamá o a Suiza, o dejándolos en España, pero pagando muy poco IRPF, no como los que somos de a pie, que tenemos que pagar todos los años nuestros impuestos, y además que está bien que los paguemos porque los servicios públicos son para todos igual, ¿no? Ellos se están aprovechando de esa situación. Además de todo esto, han visto cómo poco a poco, en los últimos años, los últimos meses, todos los días tenemos nuevos casos de corrupción, porque es que no contentos con haber hecho apretarse el cinturón a los que menos teníamos, también han estado llevándose el dinero de todos, ¿no?, de tapadillo. Ahora se van descubriendo todos aquellos ayuntamientos, comunidades autónomas, donde se han gastado millones y millones de euros pues en gastos suntuarios, o simplemente metiéndoselos en el bolsillo, o sirviendo para financiar al Partido Popular, ¿no?, con una financiación en dinero negro, como ya está demostrado y como ya está sentenciado, bueno, por algunos jueces, en algunos juzgados, ¿no? Saben que el Partido Popular ya ha tenido que pagar 1.200.000 euros como consecuencia de la financiación ilegal de la Caja B que descubrieron para el arreglo de su sede de Génova. Bueno, podría contarles muchos casos, pero no les voy a aburrir porque todos los días tenemos alguno nuevo. Lo que sí que querría decirles también es que para que todo esto haya sido posible y que lleguemos aquí a esta situación en la que nos encontramos pues con la necesidad de dar la vuelta a todo, de cambiar, de dar un volantazo y de girar 180 grados en esta política económica, para que hayamos podido llegar hasta aquí, los que nos han gobernado hasta ahora, ¿no?, también hicieron cambios a nivel legal. Cambiaron el artículo 135 de la Constitución para poder salvar a los bancos antes que a las personas. Hicieron reformas laborales para que se pudiera despedir, ¿no?, sin tantas indemnizaciones y sin ningún problema a las personas, a los empresarios. Y hubo dos reformas laborales, la del PSOE primero y después la del Partido Popular. Y además, para que no protestemos y para que no podamos protestar ni hacer huelgas, ni ponerles las cosas difíciles, ni salir a la calle, pues también se les ocurrió la ley Mordaza, ¿no?, que todavía está vigente y que es un atentado contra la libertad de expresión. Es decir, además de que nos hunden en la miseria, no nos dejan protestar, ni siquiera podemos decir que no queremos este tipo de gobierno, ¿no? Bueno, ahora ha llegado el momento del cambio. Nosotros creemos que somos personas normales, como todos ustedes, que se han dado cuenta de la situación que estábamos viviendo en España y que hemos dado un paso al frente, como millones y millones de personas lo van a hacer el día 26 en las urnas, para decir que no queremos vivir así, que no queremos este país, que nuestro país es rico, que nuestro país es plural, que nuestro país tiene suficiente riqueza como para, bien repartida, poder vivir todos una vida con dignidad, ¿no?, con dignidad. Y entonces eso lo vamos a conseguir y estamos muy contentas, muy contentos, porque vamos por los pueblos y vamos viendo cómo la gente ya va entendiendo, ¿no?, que ya es hora de cambiar este tipo de política por una política más de la gente, más de las personas que estamos en la calle, en las plazas, en los barrios, trabajando con la gente de nuestro alrededor para poder sacar el país adelante. Y ya simplemente eso, pedirles que el día 26, no solamente que vayan ustedes a las urnas con un voto de Unidos Podemos, sino que también hablen un poco con la gente que tengan alrededor, que la gente que tienen alrededor a lo mejor o no ha reflexionado o tiene influencias de otras personas o no se ha parado a pensar o se ha quedado ahí en el ya estoy harto de tantos políticos, todos son iguales, pues ahora no voto,
como queriendo hacer un voto de castigo y quedarse en casa. No, eso es un error grandísimo. Eso es dejar que sigan gobernando los mismos. Tenemos que ir, tenemos que aportar todos y luego estaremos muy orgullosos de poder decir a nuestros hijos y a nuestros nietos que participamos en aquella votación del 26 de junio en el que Unidos Podemos hizo el sorpaso no al PSOE, sino al Partido Popular, y ganamos la democracia y ganamos el gobierno del país para desde allí poder cambiar las leyes y para desde allí poder hacer un país mejor para todos. Así que ya, sin más, les pido que apoyen Unidos Podemos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Martín. Soy de Piedrahita y hoy es un verdadero placer estar aquí con vosotros y con vosotras, sobre todo con esa sensación que se tiene cuando hace tiempo que no ves a tus hermanos y a tus hermanas y de repente te encuentras con tus hermanos y con tus hermanas y todo fluye, todo funciona muy bien porque sabes que hay algo mucho más grande que te une. En ese caso es la familia y en este caso es una comarca que juntos y juntas vamos a construir, porque es una comarca por construir. Es un verdadero placer y he de darle las gracias por haber decidido estar aquí a compartir este tiempo y este espacio. Es un verdadero placer compartir estos momentos que ya compartimos hace unos meses en el teatro y que volvemos a compartir en las plazas de la provincia, esos espacios que nos vieron nacer y a los que hoy volvemos porque tenemos que seguir construyendo este país, porque el tiempo que nos ha tocado vivir así nos lo pide. Y es que, como decía Teresa, estamos construyendo, como decía Teresa, estamos en un momento convulso, en un momento de movimiento, en un momento de cambio y es importante que encontremos estos espacios para irlo construyendo. Porque al final un poco lo que estamos construyendo, lo que estamos impulsando es un país, un nuevo país que ya llega, que estamos rozando con los dedos y que el 26J estoy convencida de que vamos a traer hasta España. Porque el 26J no estamos decidiendo un presidente, no estamos decidiendo un gobierno, qué partido va a gobernar este país o no, sino que el 26J lo que estamos decidiendo es un nuevo modelo de país, el nuevo modelo de país que vamos a construir en los 4 años siguientes, pero sobre todo el nuevo modelo de país que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y en este sentido me encanta escuchar a Carlos, cuando Carlos dice que es muy egoísta, que él si está aquí es por puro egoísmo, porque... Sí, ya te lo he quitado, Carlos, pero tú lo puedes decir luego también, no pasa nada. El caso es que a mí me encanta porque ese egoísmo, el egoísmo que le lleva a Carlos a presentarse aquí, es el egoísmo de querer dejar a sus hijos y a sus nietos un país mejor. Y es que yo estoy convencida de que si todos y todas fuéramos egoístas, si pensáramos en nosotros, pensáramos en nuestros hijos y pensáramos en nuestros nietos, no tendríamos ninguna duda a qué partido votar el 26J. Porque el otro día hacíamos el experimento y si queréis lo volvemos a hacer hoy aquí. Y yo preguntaba a la gente que cuántos de los que estábamos en esa plaza éramos capaces de pagarnos una sanidad privada, o éramos capaces de pagar máster a nuestros hijos, máster privados a nuestros hijos, o éramos capaces de tener un plan de pensiones privado. Yo les decía que yo no, y creo que en esa plaza tampoco había nadie que se lo podía permitir. Y en estas plazas, en estos espacios donde generamos un aprendizaje compartido, ha habido una señora que a mí me ha enseñado una cosa y que es el preguntarnos el porqué de las cosas. Y yo ahora mismo les pregunto que por qué, si nosotros y nosotras no somos capaces de pagarnos unas pensiones privadas, no somos capaces de pagarnos una sanidad privada, ¿por qué seguimos votando a los de siempre? ¿Y por qué seguimos votando a aquellos que apuestan y que defienden esa sanidad privada, esa educación privada y todas esas cosas privadas? Pero bueno, como les decía, estamos en un momento de construcción. Estamos construyendo un país. Y yo cuando pienso en construir, y aquí Bruno me va a echar la bronca porque le voy a quitar la piedra. Muy bien, Miriam. Sí se puede. Pero yo cuando pienso en construir me acuerdo de esto. Siempre pienso en esto. El otro día me decían que esto era un canto, que esto no valía para nada. Pero realmente seguro que hay algunos señores y algunas señoras ya un poco más mayores que estos muchachillos y muchachillas que están por aquí, que se acuerdan que esto era un elemento de construcción. Era un elemento con el que hace muchos años se construían casas, se construían pueblos, se construían puentes, se construían comunidades, se construía cultura, incluso se construía paisaje. Para mí esto es el símbolo de toda una generación
de ciudadanos y ciudadanas de este país que vivieron la mayor crisis que se ha vivido en este país y que salieron adelante luchando, peleando y consiguiendo derechos y libertades de los que ahora todos y todas disfrutamos. Es el símbolo de una generación que tocaban a caminos, que tocaban a regaderas, que tocaban a hacer labores comunales y que todo el pueblo se echaba a la calle porque sabían que juntos, juntas, era la única manera de trabajar y de conseguir una calidad de vida muchísimo mejor. Y sobre todo es el símbolo de mi abuelo. Yo me acuerdo de mi abuelo, que siempre el hombre era un hombre muy delgadillo, pero que refumaba bondad por los poros, y que yo siempre le recuerdo en el huerto, cuando él iba a su huerto y cogía estas piedras y las volvía a colocar en su sitio, porque él sabía que era importante colocar estas cosas en su sitio, porque era la única manera de proteger aquello que tanto esfuerzo y que tanto trabajo le había costado conseguir, porque sabía que había fuerzas mayores, que había viento, que había animales que se las iban a tirar al día siguiente, pero sabía que si no era persistente y que si no seguía levantando y colocando las piedras en su sitio, pues igual luego no sabía dónde estaban sus tierras y dónde estaba su huerto. A mí me dijeron en el colegio que esto era fuente de vida, que esto era la base sobre la que luego venía el musgo, venían los líquenes, venían esos aventureros, esos pequeñitos que empezaban a colonizar cosas y que después esto se convertía en un enorme suelo donde crecía la vida, crecían los pinares, crecían nuestros bosques, crecían nuestros montes. También me enseñaron que esto era muy fuerte, era una de las piedras más fuertes, una de las rocas más fuertes, y que si era así era porque estaba constituida por ECO, Izquierda Unida y Podemos, y que eso era precisamente lo que le daba fuerza a esta piedra y a esta roca y lo que le permitía seguir adelante y luchar. Después, yo ya tengo edad suficiente para haber visto cómo eso se iba sustituyendo por esto, cómo la piedra cada vez iba desapareciendo, iba apareciendo el ladrillo, y más ladrillo, y más ladrillo, y más ladrillo. Y cómo eso también empezaba a construir, pero solo construía casas, porque ya no construía puentes, porque ya no construía comunidades, porque ya no construía pueblos. Porque a medida que esto aparecía iba desapareciendo lo otro, a medida que aparecía el ladrillo iba desapareciendo la piedra, iban desapareciendo derechos, iban desapareciendo libertades, iba desapareciendo todo aquello que la generación anterior había construido. Y sobre todo, iba apareciendo una generación, la mía, que crecimos pensando que vivíamos en un estado del bienestar, que ya estaba todo ganado, que ya no teníamos nada más que hacer, y de repente volvimos a vivir una de las peores crisis que ha vivido este país y no hemos sabido afrontarla porque ya no teníamos herramientas y porque ya no habíamos construido una comunidad, que es ahora lo que tenemos que empezar a hacer, empezar a construir esa comunidad. Y es que, como les decía, es el momento de empezar a construir y decidir ¿con qué herramienta vamos a construir este país? Si la vamos a construir con el granito, la vamos a construir con el ladrillo. Y que cuando el 26J vayamos a las urnas, pensemos en el ladrillo y pensemos en la piedra y decidamos con qué herramienta queremos construir este país. Pero además tenemos que tomar otra decisión fundamental, que es qué papel vamos a tener cada uno de nosotros y nosotras en la construcción de este nuevo país. Y es que si queremos construir un país nuevo, no lo podemos construir sin su gente, no lo podemos construir sin las mujeres, sin los niños, sin las niñas, sin los jóvenes, sin las jóvenes, sin los mayores, sin las personas mayores. Un país nuevo solo se construye con su gente. Y para eso es importante que tomemos una decisión. Y esa decisión es que nos signifiquemos. Yo sé que es complicado, porque yo he crecido toda mi vida escuchando que era muy difícil, que no deberíamos significarnos, porque igual si nos significábamos y no seguíamos la corriente política dominante, igual poníamos en riesgo nuestro puesto de trabajo, poníamos en riesgo nuestro negocio, incluso podíamos ser causas de mofa o de insultos dentro de nuestros pueblos. Y por tanto, que era importante, que eso de la política era un problema, que era mejor no meterse en política, que era un rollo. Y es verdad, y es verdad, y es verdad. Y de tanto dejar de significarnos, de tanto no significarnos, nos hemos convertido en insignificantes. Y todos y todas sabemos que lo insignificante no cuenta. Y es importante que empecemos a contar, que seamos importantes, que empezamos a ser tenidos en cuenta en las políticas de este país. Y para contar es importante que nos sumemos, que sumemos y que contemos y que impulsemos este proceso de cambio que estamos viviendo en este país, porque el cambio que está llegando, ese cambio que les decía que ya estamos rozando con las manos, tiene que ser impulsado entre todos y entre todas. Y es que yo sé que este cambio ya ha llegado, que España ya está viviendo un proceso de cambio que ha llegado a Madrid, a Barcelona, a Cádiz, a muchos ayuntamientos que estamos viendo que ya tienen efectos y que la calidad de la vida de la gente ya está mejorando. Pero yo hace poco visitaba un museo etnográfico y un amigo me enseñaba una foto preciosa
preciosa en la que había un paisano arando con el arado romano y por detrás, en el fondo, en el plano de atrás, pasaba un tren a todo trapo. Y él me decía, fíjate, Miriam, mientras a España ya había llegado la tecnología, ya había llegado la industria, ya había llegado el tren, en nuestros campos todavía seguíamos arando con el arado romano. Yo no quiero que eso vuelva a suceder. No quiero que mientras en Madrid, en Barcelona, en España, haya llegado un cambio, haya llegado una calidad de vida digna para todos y para todas, aquí en la provincia de Ávila, como somos más chulos y más chulas, sigamos arando con el arado romano. Yo al menos lo voy a intentar. Si estoy aquí es porque quiero aportar mi granito de arena para que ese cambio llegue a esta provincia. Y es verdad, aunque soy pequeñita, puedo hacer poco, pero estoy convencida de que lo vamos a conseguir porque cada vez somos más. Y sé que somos más porque en estos espacios de encuentro, en estos espacios de reflexión y de encuentro compartido, cada vez veo más sonrisas. Y veo sonrisas un poco ocultas, un poco vergonzosas, de esas que te salen inconscientemente y que, bueno, para no significarse mucho, pero que salen. Pero también empiezan a aparecer sonrisas explícitas, sonrisas grandes, sonrisas verdaderas. Por ejemplo, el otro día en Piedrahíta salieron unas enormes sonrisas en las caras de las madres cuando les decíamos que desde Unidos Podemos estábamos trabajando para volver a traer a sus hijas a España porque queremos generar un contexto de empleo, un mercado laboral que integre y que no excluya. O la cara de un señor en Cuevas del Valle que nos hablaba de la despoblación, que casualmente en esta provincia salen muchos casos, cuando nosotros le decíamos que nosotros somos personas rurales y que nosotros defendemos y apostamos por la vida en el medio rural y hay que defender este modelo de vida y una vida digna en todos los pueblos de esta provincia y de este país. O en la cara de un alcalde no muy lejos de aquí, cuando le decíamos que nosotros en Unidos Podemos no pedimos el carné a nadie y que además si él quiere y si él le apetece, este puede ser su contexto donde puede sentirse arropado y apoyado, ese calor que su partido no está recibiendo. O el otro día en Montbeltrán había un señor que nos hablaba de ética política y muy bien él, con un discurso muy bonito y que le salió una gran sonrisa cuando le decíamos que nosotros y nosotras, para ser candidatos y candidatas de Unidos Podemos, habíamos tenido que firmar un código ético en el que aceptábamos, entre otras cosas, no cobrar más de 3 salarios mínimos interprofesionales y en el que una propuesta y una apuesta muy clara que defendíamos desde Unidos Podemos es la transparencia política en este país. También fue muy bonita la sonrisa de una señora mayor en Ladrada, que ella nos hablaba de las pensiones y que, joder, que qué iba a pasar con las pensiones, cuando nosotros le decíamos que nosotros y nosotras somos conscientes de que muchísimos jubilados, muchísimas jubiladas, que hoy están manteniendo con su pensión a familias enteras y que es importante que sus pensiones estén aseguradas vía impositiva y que además sigan creciendo con el IPC y que incluso las no contributivas también puedan ser elevadas. O la cara de una señora que nos decía, una señora en Casavieja, rodeada de montes, en un contexto muy similar a este, aunque allí son pinos y aquí son robles, pero en cualquier caso ella nos decía que, joder, que teníamos los montes abandonados, que estaba lleno de biomasa y que qué estaba pasando, que la gente se seguía yendo. Y nosotros le dijimos que desde Unidos Podemos apostamos por un plan energético, por las energías alternativas, incluida la biomasa, para generar empleo en este país y en esta provincia. O la cara hoy de la gente de Umbrías. Hoy hemos estado en Umbrías, muy bonito, en un encuentro muy bonito. Y una señora nos decía que, joder, que ella era autónoma y que lo estaba pasando muy mal porque las cuotas de autónomos les están asfixiando. Y nosotros le decíamos que, joder, que es que los autónomos y las pymes mantienen este país y que es importante que si no llegas al salario mínimo interprofesional, pues que la cuota de autónomo sea gratuita y que una vez superado eso, pues que el pago de autónomo sea proporcional, ¿no? Cosas así, sonrisas así, que empiezan a aparecer, pero hay unas sonrisas muy interesantes. Es la sonrisa de la gente que llega a las plazas, la sonrisa de la gente que se queda por las terrazas y la sonrisa de la gente que empieza a aparecer en las ventanas, detrás de las cortinas, cuando de repente se dan cuenta que las personas que estamos aquí, las personas que formamos Unidos Podemos, somos gente normal y corriente, peleando por los derechos de gente normal y corriente. Y es que hubo una sonrisa muy bonita el otro día en Ladrada, de dos señoras, cuando yo les decía, como les he dicho antes a ustedes, que yo me llamo Miriam Martín. Y es que ella dijo, sí, yo también me llamo Miriam Martín. Yo también me llamo Yo también me llamo Martín. Y hablábamos de que es muy normal, si es que el apellido Martín es muy normal en esta provincia y lo que refleja es que somos gente normal y corriente, que lo único que queremos es que los Martín, los Sánchez, los López, los García, los Gutiérrez, la gente normal y corriente, con apellidos normal y corriente, pero la gente importante, sea defendida y tenga voz allí donde los derechos son defendidos, ¿no? Y hablábamos también
de que era importante empezar a redimensionar la política. Hasta ahora hemos vivido una política que estaba pensada en clave económica y mucha gente nos decía, claro, es que nosotros no tenemos hospital porque somos pocos y no es rentable. Eso no puede ser que las políticas de este país estén medidas únicamente en clave económica y además para unos pocos. Es importante empezar a redimensionar esa política, empezar a hacerla en clave humana y empezar a hacerla para muchos, para todos y para todas. Y cuando hablo de todos y todas, hablo de todas también. Y es que yo soy mujer y además soy mujer rural, como mi madre, como mis abuelas y como cientos de mujeres que viven en el medio rural y que cada día sufren una doble discriminación, una por su género y otra por el contexto en el que viven, que aún sigue siendo bastante patriarcal y machista. Y es importante que esas mujeres, que son el pilar de nuestros pueblos, que son el pilar del desarrollo rural, especialmente porque de momento los hombres todavía no podéis parir y por tanto nosotras somos las que mantenemos la demografía, y esas mujeres siempre son olvidadas en las leyes nacionales y nunca son tenidas en cuenta. Entonces es importante que esas mujeres también tengan visibilidad. Y por ellas, por mí, por nosotras, por nuestros chicos y chicas, por nuestros hijos, por nuestros mayores, es importante que el 26J vayamos a votar y vayamos a votar a Unidos Podemos. Porque Eduardo Galeano decía una vez que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podía cambiar el mundo. Yo no sé si vamos a cambiar el mundo. Lo que sí que sé es que a partir del 26J este país va a cambiar, porque lo estamos rozando con los dedos, porque está llegando ya y porque estoy convencida de que ese día todos y todas saldremos a la calle con una enorme sonrisa y llevaremos a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, a nuestras amigas y seremos capaces de generar una enorme ola, un tsunami que traiga el cambio a este país, porque unidos, unidas, podemos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Milagros Hernández, soy de Burgondo y voy la número 2 en la lista para el Congreso. Lo primero que quiero decir es que me encanta veros, esas caras, y me encanta ver la cara sobre todo de la madre de Miriam, que casi llora de alegría al escuchar a su hija. Pero si hay algo que me gusta es ese puñadito de 12 jóvenes que hay ahí en ese lado, que nos están escuchando atentamente y que sois el futuro de este país. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo quería advertir que hemos entrado en los últimos días de campaña y que ya estamos con el discurso de los moderados y los radicales. Hoy lo he visto ya en televisión. Ya están con el discurso de que la candidatura de Unidos Podemos es una candidatura de radicales y que hay que tener mucho cuidado porque si alguien va a salvar España son los que se llaman moderados. Pero no tienen la cintura que tienen que tener, porque esos que hoy se llaman moderados no son ni siquiera los hijos de Adolfo Suárez y menos los hijos de Teresa de Jesús. Son los hijos de Tejero, el que quiso dar el golpe de Estado. Son los hijos del tamallazo de Esperanza Aguirre. Son los hijos de la corrupción y son los hijos de los intereses que tienen para gobernar solamente para una minoría. Esos son los que nos llaman radicales, los que están destruyendo este país y la riqueza de este país. Y yo creo que es bueno hacer pedagogía y recordar la historia, porque en este país hubo una transición. No hemos empezado ahora, hemos llegado aquí, pero no hemos empezado ahora. Hubo una transición y hubo un intento de conseguir el bienestar social. No sé si recordáis, pero aquí se intentó consolidar los servicios públicos. Se empezó por la sanidad, se continuó con la educación y se hizo unos sistemas de servicios públicos que nos iban a dar unos servicios para todos, gratuitos y de calidad. Se continuó también con una reforma del mundo laboral. No sé si también recordáis. No solo era un tema salarial, se hablaba de la masa salarial, se hablaba en los convenios de repartir esa parte del beneficio que se sacaba con la producción en los convenios colectivos y se metían unas cláusulas donde obteníamos unos beneficios sociales muy interesantes repartiendo la parte de la tarta que el capital se quería llevar entero. Y eso fueron conquistas que poco a poco se fueron perdiendo. Y se fueron perdiendo porque hubo gobernantes, y empezando por el Partido Socialista, hubo gobernantes que empezaron a desmantelar ese equipo, esa forma de bienestar social. Hubo gobernantes que empezaron a entrar en el G8, Trinidad Jiménez entró en el G8. Trinidad Jiménez se juntó con aquellos gobernantes y políticos y empresarios y capitalistas del mundo que querían el poder y querían gobernar a la sombra los gobiernos que elegían los pueblos. Y eso empezó a ser
un mantra, empezó a crecer y empezó a ser una forma de desmantelar y de desordenar la democracia que se iba a empezar a construir en este país. Y después hubo luchas contra Felipe González, el 14 de diciembre, por la reforma de las pensiones. Hubo la lucha de Sintel, las luchas del metal, de Standard, las huelgas de la construcción. Creo que hay que recordar la historia. Por eso digo que no hemos empezado ahora. Toda esa parte está ahí. Hubo protestas por la guerra de Afganistán, por Palestina. Hubo el no a la guerra. Hubo un Aznar, hubo un Felipe González, hubo un Zapatero y hubo un Rajoy. Y a partir de ahí empezó todo a entrar en un proceso de crisis tremenda, de una crisis financiera de acumulación que estamos todos sometidos a ella y que tenemos que salir de ella. Y digo esto porque de esa situación hemos nacido nosotros. De esa situación se empezó a crear un imaginario colectivo en el que la gente ya no aguantaba más y no aguantaba tampoco que los partidos tradicionales pudieran dar la respuesta limitada que estaba dando. Y surgió el 15M, y surgió la respuesta de las plazas, y surgieron unos jóvenes protestando a los que nos sumamos muchos de nosotros. Y eso está construyendo hoy otra forma de hacer política que no tiene que ver con la confrontación, sino que tiene que ver con un proceso de cambio que tenemos que ir construyendo entre todos. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento en el que hay que empezar a tomar el poder, porque si no tomamos el poder y permitimos que otros 4 años más siga gobernando el Partido Popular, consolidará un Estado vendido a la privatización, un Estado de desmantelamiento total y un Estado en el que a nivel de los trabajadores estaremos en las peores condiciones. La precariedad entró, los bajos salarios entró y solo nos queda ya perder todos los servicios públicos que hemos empezado a perder con el proceso de privatización. Y por lo tanto tenemos que entrar ahí. Y somos eso, somos la construcción de ese proceso, el aprendizaje de ese proceso que hemos aprendido que no podemos ir separados. Y por eso vamos unidos, ECUO, Las Mareas, Izquierda Unida, Podemos y nos falta el Partido Socialista. Y tenemos que ganar al Partido Socialista y al Partido Popular para que realmente se pueda construir un nuevo país. Un nuevo país que dé solución a esta crisis y que dé la vuelta a esta crisis. Que no nos quite más a todos los de siempre, sino que realmente hagamos un replanteamiento. Las 50 medidas que llevamos en el programa, si las leéis, tienen un fondo fundamental y es poner la base sobre el equilibrio económico y el equilibrio político y social. Reconstruir otro país y definir esto de otra manera. Tenemos leyes que van a cambiar también el tema del campo, una nueva ley del agua, una nueva ley de promoción de la agricultura, una nueva ley de desarrollo local, unas nuevas leyes laborales que quiten el estatuto y modifiquen el estatuto del trabajador y renueve la regulación colectiva como órgano de funcionamiento. Es decir, hay toda una manera de recuperar todo lo que hemos perdido, que es lo primero que tenemos que hacer y para eso necesitamos estar ahí, quitar a los que están y construir ese nuevo país que necesitamos. Es el momento, como decía mi compañera Teresa, convencer a vuestros amigos, convencer a vuestros vecinos, porque no podemos seguir en esta situación y Ávila también tiene que retomar este momento. Por lo tanto, de nuevo decir que votéis a Unidos Podemos para que este proceso histórico no tenga una vuelta atrás, para quitar a los caciques, para quitar a los corruptos y para que gente honrada y sencilla esté representando a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Para mí es un placer estar de nuevo en Barco porque aquí me siento como en casa. Yo tengo una casilla en un pueblín del norte de Gredos que se llama Hoyos del Collao y claro, cuando estoy allí pasando unos días pues tengo que bajar a comprar a Barco los lunes de mercado y veo a gente amiga por aquí y me acuerdo, por ejemplo, de la cantidad de dinero que ha llegado de Europa a través de los fondos LEADER, del programa FEDER, todos esos dineros que han llegado y ¿dónde han ido? ¿Dónde están? Si en Barco no hay más población que hace unos años, si estáis perdiendo población constantemente, y en Piedrahita también, y en Gredos. ¿Dónde está ese dinero? Habrá que preguntar a alguien, ¿no? ¿Algún paisano vuestro, por ejemplo?
que tuvo hasta 13 cargos públicos, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno, estamos muy bien, porque yo tengo la gran suerte de tener unas compañeras de candidatura que se saben el programa electoral de Unidos Podemos de memoria, que son capaces de defenderlo en cualquier parte. Y como a mí me toca hablar el último siempre, porque soy el que tengo menos importancia de todo esto, pues me dejan que después yo hable de lo que a mí me gusta, que es, por ejemplo, de que aquí estamos gente muy joven como yo también, gente no tan joven, gente de mediana edad, es decir, estamos la gente, estamos el país, estamos nuestra patria, que nuestra patria es la gente, y que tenemos que llegar a un acuerdo, que vamos a llegar a un acuerdo entre todas las generaciones, porque si nuestros jubilados hoy cobran una pensión es gracias a las personas que todavía estamos trabajando. Y nuestros jóvenes que se están formando, cuando empiecen a trabajar, estarán pagando nuestras pensiones, las de que nos quedan pocos años para jubilarnos. Y más cerca, el domingo que viene, que ya es el día de las elecciones, pues es muy importante ir a votar en familia, y los que todavía no tenéis idea de votar, de momento, porque no tardando mucho, a partir de los 16 años podréis votar, pues tenéis que hablar con vuestros padres y con vuestros abuelos, caramba, porque como habéis escuchado a las compañeras, lo que pedimos son cosas muy sensatas, son cosas de sentido común. Por ejemplo, sabéis que en España hay más de 8 millones de jubilados y que la pensión media de jubilación en nuestra provincia es de 600 euros escaso, pero que además, con esos 600 euros, en muchos casos, y muchas y muchos de vosotros lo sabéis, tenéis que estar ayudando a vuestros hijos, porque a lo mejor han tenido que comprar una vivienda no hace muchos años y no les alcanza el sueldo para pagar la hipoteca, para pagar la luz, para pagar la comunidad de vecinos, en fin, para dar de comer a sus hijos, esas cosas que todas y todos sabéis y que ya estamos muy hartos de que nos tomen el pelo. Porque cuando nos dicen que España va mejor, yo es que digo, joder, Pablo Casado, pero tú, ¿en qué España vives? ¿En qué Ávila vives? Claro, como no vives en ningún sitio concreto porque te pasas todo el día de allá para acá, de debate en debate en la televisión, en esta televisión, en la otra y la de más allá, con tu cara tan maja que... Pero vamos, yo sonrío más que él, ¿eh? Yo sonrío más que él porque esta vez somos la sonrisa de un país. Y tenemos un corazón muy grande. Y vamos a conseguir, unidas y unidos, que esto dé un vuelco. Estamos rozando, nos faltan poquísimos votos, por eso os digo a los jóvenes que habléis mucho estos días con vuestros mayores, para que en Ávila tengamos una senadora y un diputado de Unidos Podemos. Y es muy posible, pero muy posible, que en España ganemos al PP. Que eso significa acabar con las políticas tan nefastas, tan crueles, que han aplicado estos años y que nos han llevado a la situación en la que estamos. Han aplicado políticas de recortes. Recortes en sanidad pública, recortes en educación pública, recortes en ayudas a las dependencias, recortes en servicios sociales. Y eso vosotros en Barco lo sabéis. Y por eso nosotros en nuestro programa para la provincia de Ávila llevamos, por ejemplo, una mejora en el transporte sanitario hasta el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Por eso reivindicamos que de una vez se instale un acelerador lineal que permita dar un servicio de radioterapia a las personas que tengan problemas oncológicos. Por eso también reclamamos para el Valle del Tietar, que está ahí al lado, pero que está separado por nuestro querido Gredos, que haya un hospital comarcal. Esas son cosas concretas que están en nuestro programa. Y nuestro programa está cuantificado porque resulta que tenemos la gran suerte de tener muy buenos economistas, muy buenos expertos que dicen las cosas con datos, y que no engañan. Y es posible. ¿Y sabéis cómo es posible? Pues aplicando una reforma fiscal que no va a ser aumentar los impuestos que estamos pagando, va a ser aumentar los impuestos a ese 2%, solo un 2% de la población que vive casi en un paraíso fiscal. Porque es que las reformas fiscales que han aplicado solo han beneficiado a ese 2%. ¿Y eso por qué es?
Pues yo pongo el ejemplo de la finca del señorito y del administrador de la finca, y es que todavía no se han dado cuenta de que España ya no es su finca, España no es su cortijo, y los políticos del PP van a dejar de ser sus administradores a partir de este domingo, porque entre todas y todos lo vamos a conseguir, porque unidas y unidos podemos. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo. La mejor foto de toda la campaña. Que lo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. A ver, a ver, a ver. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque